Quisiera que diéramos lectura entonces a la porción de la palabra que nos corresponde para ahora y la encontramos en Primera de Crónicas, en el capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 23 hasta el 40. Y la palabra del Señor dice de esta manera: Este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y llegaron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800 estaban listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600. Asimismo, Joiadá, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3,700 hombres. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800 muy valientes hombres ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron designados para ir a proclamar a David como rey. De los hijos de Isaacar, los 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50,000 que salían a la campaña prontos para la guerra con toda clase de armas de guerra y dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1,000 capitanes y con ellos 37,000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear 28,600. De Aser, dispuestos para la guerra, preparados para pelear 40,000. Y del otro lado del Jordán, de los Rubenitas y Gaditas y de la media tribu de Manasés, 120,000 con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear fueron con corazón perfecto a Hebrón, para poner a David como rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de acuerdo con a David como rey. Y estuvieron allí con David 3 días, comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían provisto para ellos. También los que les eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Esta es la palabra de el Señor para esta mañana. Parafraseando todo esto, bueno, los principales que están listos para la guerra vienen a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl. Traen con ellos que un gran ejército por cada tribu y se unen a ellos, los remanentes de Israel, para poner a David por rey. Preparan alimentos y comen con David 3 días porque en Israel hay mucha alegría. Bueno, me llama mucho la atención principalmente dos porciones. La primera en el versículo 23, cuando dice: Este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y llegaron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. La, mm, la palabra Hebrón, este lugar, me llama la atención porque algunos dicen que en Hebrón es donde Abraham
reunió prácticamente los restos de su familia y fueron sepultados muchos de su familia. También se dice que en Hebrón Abraham igual reunió a muchos hombres. Y precisamente en esta parte nos dice que este es el número y nos nombra todos estos ejércitos de las tribus que se reúnen en Hebrón. Dice, este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y llegaron a David en Hebrón. O sea, David estaba en Hebrón y en Hebrón es donde se reúnen todos estos soldados, estos ejércitos dispuestos a hacer que David sea rey, coronar a David. Y esto me da a mí a entender como un tipo del reino de los cielos, del reino de Cristo, ¿cierto? Porque nos está invitando a que tomemos esa decisión, así como estos soldados, de ir al Señor, de ir a los pies de Cristo y decir, bueno, yo estoy dispuesto con todo mi armamento, yo estoy dispuesto con mi armadura, yo estoy dispuesto con todo lo que tengo y lo que soy para coronarte, Señor Jesús. Me suena como esa tipología, ¿no? Este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y llegaron a David en Hebrón. El tipo entonces, para nosotros hoy sería, eh, ¿cuántos de nosotros estamos listos para ir a la guerra, una guerra espiritual que sabemos que es, y llegar a Cristo en Hebrón? Hebrón fue donde, les repito, Abraham reunió a su familia para la eternidad, porque ahí sepultó a algunos de sus familiares. A su esposa, algunos de sus familias están, según algunos dicen, están sepultados ahí. Vamos al Señor Jesús, a Hebrón, a ese lugar donde la familia se reúne para la eternidad, donde aquel que recibe a Cristo, donde aquel que toma la decisión de aceptar a Cristo, al Señor Jesús, como su Dios, como su Rey, va a vivir eternamente. Y mientras estemos aquí en la tierra, vamos a tener que luchar hasta que estemos con Él en la eternidad. Nuestras luchas, dice la palabra de Dios, no es contra sangre ni carne, sino contra huestes y potestades de maldad que habitan en los campos celestes. Entonces empieza a nombrar ahí de todas las tribus, de los hijos de Judá, de los hijos de Simeón, de los hijos de Leví, asimismo Joiadá, el príncipe del linaje de Aarón, o sea, de los sacerdotes, y de Sadoc, joven valiente, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín. En los hijos de Benjamín algunos, porque otros igual seguían firmes, dice, y eran fieles en la casa de Saúl. Y la tipología aquí entonces podemos encontrar también que eh, así como Satanás siendo escogido para los cantos, la alabanza en el cielo, se rebeló y se llenó de orgullo su corazón y por eso fue despojado. Saúl de la misma manera se rebeló, se llenó de vanagloria, de orgullo y fue despojado. Y esos soldados que se reunieron llegaron a David para arrebatar ese reino a Saúl y entregarle el reino a David. Así nosotros también tenemos que estar dispuestos y preparados como todas estas tribus. ¿Qué le parece a usted le gustaría, si le hago esta pregunta, a usted le gustaría estar en esta lista? Que cuando termine aquí de hacer dispuestos en el versículo 36, de hacer dispuestos para la guerra y preparados para pelear 40,000 y que haya un versículo más donde digan, y los de la familia Villarreal, y los de la familia Millán, y los de la familia
bueno, etcétera, 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 todas las familias que estamos aquí representados, se alistaron o se enlistaron con todos sus armamentos, con todos sus hijos, para coronar rey a Cristo. Qué bonito, qué maravilloso, ¿no? Que pudiésemos nosotros a un nivel espiritual meternos en esta lista y decir, sí, y yo también, como encontramos en Josué, ¿no? Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo en mi casa batallaremos, lucharemos con todos nuestros armamentos para coronar a Jesús como rey. ¿Y qué es ese? Sabemos que Jesús ya es Rey de Reyes y Señor de Señores, pero aún en muchas almas, pero aún en muchos corazones, todavía siguen reinando los enemigos. Todavía sigue reinando ese carácter de Saúl, de egoísmo, de altanería, de arrogancia, de prepotencia, de egolatría. Entonces, creo que es muy interesante reconocer ese llamado que Dios nos está haciendo a través de esta palabra y enlistarnos y decir, sí, yo también quiero, en el lugar donde tú me pongas, Señor, en mi casa, en mi hogar, en la calle, en el lugar de mi trabajo, yo quiero coronarte y estoy dispuesto, estoy listo. En el versículo 38 dice, todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear fueron con corazón perfecto a Hebrón. Una vez más repite, ir a Hebrón, el lugar donde Abraham puso su familia para la eternidad, ¿no? Todos estos hombres de guerra. Si tú te enlistas en esta mañana y dices, yo quiero ser ese hombre, esa mujer, esa joven guerrera que quiero frentear en los ejércitos del Señor, vengo con un corazón perfecto. Ese corazón perfecto tiene que ver con la disposición. Ese corazón perfecto tiene que ver con el reconocimiento de lo que somos delante de Él. Somos pecadores, le fallamos, somos débiles en nuestra carne, pero estamos dispuestos. Es claro que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, por eso necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Y cuando decimos un corazón perfecto, estamos hablando también de un corazón que está dispuesto a ser lleno del Espíritu Santo, para ser guiado y capacitado, para no hacer este trabajo, para no luchar en la carne. Porque cuando vamos en la carne, la armadura no funciona. Porque cuando luchamos en la carne, nuestros instrumentos de guerra no tienen poder. Por eso es necesario llenarnos del Espíritu Santo e ir a Hebrón, a ese lugar de la eternidad, para poner a nuestro Señor Jesús como Rey, no solamente en una tribu o en una parte de la tribu como era en un comienzo, ¿no? David siendo eh, rey de, eh, del sur, o del norte. No, no, no así, dice aquí, no solamente para una sola parte, sino también para poner a David como rey sobre todo Israel. Entonces, qué bueno que nosotros pudiésemos decir, armados con las armaduras que tú nos has dado a través de tu palabra, la oración, el ayuno, eh, tantas herramientas con las cuales nos ejercitamos como soldados y poderte decir a ti, Señor Jesús, queremos coronarte, no solamente en nuestra casa, sino también en nuestro trabajo, sino también en donde nosotros estemos, en nuestro corazón, en nuestra propia vida. No solamente en nuestra propia vida, sino también hacia afuera, en los que nos necesitan, los que necesitan de ti, los que todavía viven en orgullo, los que todavía viven en soberbia. Queremos coronarte, ponerte como rey sobre todo Israel, sobre todas las naciones. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de acuerdo, dice, en poner a David como rey. Qué bueno que todos estemos de acuerdo. Entonces, todos los corazones dispuestos al servicio para hacer que Cristo reine en todo lugar, esos son los corazones perfectos que quieren alistarse en esta milicia.
Dice el 39, y estuvieron allí con David 3 días, comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían provisto para ellos. Y aquí puedo darme cuenta yo que también hay otra forma de aportar al ejército, porque hay unos valientes que van de frente, pero hay otros que por una u otra razón no pueden ir de frente, pero sí pueden estar desde la retaguardia. Y son aquellos que aportan con los víveres, son aquellos que aportan con la provisión, ya sea económica, en este caso alimentos, dice la palabra de Dios, dice, y estuvieron allí con David 3 días y comiendo y bebiendo porque sus hermanos habían provisto para ellos. Todos aquellos que se enlistan, todos aquellos que están dispuestos para la batalla, necesitan de sus hermanos, necesitan de otros que aportan, que apoyan, que ayudan. En estos momentos que nosotros, el Señor nos permite reactivar nuestra misión en Jama, es necesario que todos los que nos están escuchando a través de las redes entendamos que si no podemos estar en persona en esta misión, podemos aportar con víveres, ¿no es cierto? En este caso, ofrendas que nos ayuden a poder llegar, a poder llevar más gente, a poder eh, sustentar esta obra. En el versículo 40 dice, también los que les eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes. Entonces nos da otra figura aún de algunos que no pueden estar como tiempo completo, pero sí pueden muy de vez en cuando. Y entonces llegan, dice, van a la misión, van a coronar a David, van a coronar a Cristo como rey y llevan consigo provisiones para compartir. Entonces, no solamente voy a ayudar en la batalla, en la pelea, sino que también llevo provisión para mantenernos, para sostenernos. Creo que eso nos habla hoy el Señor acerca de esto. Es como una tipología evangelística, gran comisionista, la porción de la palabra en esta mañana. ¿Es cierto que sí? Una comunidad unida está preparada para cumplir la voluntad de Dios. Y sabemos que la voluntad de Dios es que hagamos discípulos en todas las naciones. 200 principales de Isaacar son sabios, que tienen entendimiento de los tiempos, dicen, ¿no? Los de la tribu de Zabulón son valientes, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Es una bendición tener el apoyo de estos consiervos. Es una bendición tener el apoyo de todo un cuerpo. Es una bendición tener el apoyo de nuestros hermanos, de nuestra familia en Cristo. En una comunidad vemos diferentes personas dispuestas a servir con sus diferentes dones, como les decía, algunos en persona, otros con ofrendas, otros con provisiones, ¿cierto? Pero cuando están unidos en el Espíritu Santo, tienen el poder para transformar el mundo. Es necesario que todos nuestros dones, que todas nuestras ofrendas, que todo lo que nosotros podemos aportar, lo hagamos en el Espíritu para que podamos entonces transformar y conquistar las naciones para el Señor Jesús. Bienaventurado es el líder que cuenta con el apoyo de Dios y de los hombres. Todos participan de un festín de gozo y esperanza por un nuevo rey que marcará un hito en la historia. Qué bueno que nosotros podamos poner ese rey que es Jesús en los corazones de muchas personas, que podamos conquistar mucho territorio eh, para la gloria y honra de nuestro Dios. Creo que ese es el anhelo de muchos de nosotros y Dios nos está animando en esta mañana. El título del devocional era El gozo de una nueva era. Hagamos de este reino de Dios algo nuevo en el corazón de las personas.